Esta semana seguimos la ruta del Quijote para llegar a Puerto Lápice en Castilla-La Mancha. Les mostramos no una, sino 2 áreas para autocaravanas que nos ofrece el pueblo, una de ellas gratis. Caminamos un poco para visitar 3 molinos de viento y, como siempre, reflexionamos sobre los temas de actualidad, esta vez inspirados en las historias del Quijote. Acompáñenme, mi nombre es Carlos y esto es Autocaravana Práctica. Ya vamos a mostrarles las áreas para autocaravanas que tiene este pueblo, pero primero vamos a caminar un poco porque todos los doctores insisten con esto, así que por una vez les vamos a hacer caso. Las grandes obras de arte no lo son por casualidad. Mozart, Da Vinci, Van Gogh han llegado a nuestros días porque sus creaciones son excepcionales. Todo lo demás queda en el camino porque lo mediocre siempre es efímero. Pero a veces una obra de arte, además de excepcional, es doblemente valiosa porque, aunque hecha hace cientos de años, es hoy más actual que nunca. Es sin duda el caso del Quijote, que más allá del contenido entre lo épico, lo trágico y lo humorístico, nos hace reflexionar sobre esa tendencia actual a crear una realidad que necesariamente debe ser políticamente correcta. Una realidad inventada, como la historia de Cervantes. Lo vemos todos los días en la publicidad, donde hay que mostrar lo que antes no se mostraba porque ahora queda bien, es inclusivo. No importa si esto le atañe a las mayorías, porque hoy son las minorías las que deciden cómo debemos pensar, sentir y vivir todos. Lo vemos en la televisión, en YouTube, en las redes sociales, donde unos pueden decir lo que se les dé la gana, ofendiendo o menospreciando a los que no piensan como ellos, mientras que otros no pueden decir nada porque son inmediatamente censurados o cancelados. Y lo vemos en la política, donde algunos con soberbia hablan de hacer un cordón sanitario al contrario, menospreciándolo porque son ellos los únicos portadores de la razón, igualándose de esta manera a lo peor del pasado que ellos dicen combatir. Y como en la historia del Quijote, esta realidad que nos quieren hacer creer terminará siempre chocando contra los molinos de viento del mundo real, porque Dulcinea del Toboso no era una dama perfecta de incomparable belleza y virtud, sino una simple campesina. Porque Rocinante no era un altivo caballo de batalla, sino un viejo y escuálido caballo de trabajo. O porque el castillo de Puerto Lápice no era otra cosa que una venta mugrienta en la mitad de la nada. El Quijote nos enseña cómo la única consecuencia de inventar una realidad es la derrota. Porque el gran caballero Don Quijote de la Mancha terminó siendo Alonso Quijano, un cansado perdedor que solo reconoció la cruel verdad en su último suspiro de vida. Se dice que los molinos de viento de Puerto Lápice fueron los que inspiraron a Cervantes para escribir la épica lucha entre el Quijote y los molinos, que hizo prácticamente famosa a esa obra, entre otras cosas. El problema es que estos molinos, los que estamos visitando, que quedan aproximadamente a unos 45 minutos, media hora, dependiendo de cuál sea el área de autocaravanas donde vayamos a parar. Como les dijimos, hay 2 áreas para autocaravanas, una paga, parte de una red de la que vamos a hablar dentro de un rato, y la otra que nos ofrece gratuitamente el ayuntamiento. La que nos ofrece el ayuntamiento está un poquito más cerca de estos molinos, pero igual más o menos una media hora en subida. ¿Hay que ir caminando? Sí, hay que ir caminando lamentablemente. Hay un camino para coches, los coches pueden llegar sin ningún inconveniente y tal vez una furgo mediana también. Para una autocaravana no es demasiado recomendable. Primero porque la subida es complicada, segundo porque no hay demasiado estacionamiento y tercero porque el camino es muy pero muy fino. Así que mejor ir caminando que hace bien a la salud, como dice la doctora. La realidad es que estos molinos se construyeron recién en 1831 cuando el Quijote se escribió en 1605, así que hay algo que no me cierra aquí, no lo sé, seguramente habrá alguien que lo sabe mejor que yo. Estos molinos, como todos los molinos,
se hicieron en lo alto de estos cerros porque era el único lugar donde había un buen viento. ¿Y para qué servían estos molinos? Bueno, para moler grano. Ya saben que en el pasado el producto más importante de la tierra era el grano, que se podía obtener básicamente para hacer pan. ¿Y cómo funcionaban estos molinos? Bueno, de distintas maneras. Generalmente había un molinero que a veces era el dueño, a veces era un empleado y a veces era una especie de contratista. En todo caso, estos molineros recibían una parte de la harina que molían como pago por su trabajo y después seguramente la revendían. La gente lo que hacía era sembrar su tierra, cosechar lo que podía, lo llevaba al molino y el molino le entregaba la harina, quedándose con esta parte. Este tipo de molinos de viento funcionaron básicamente hasta que se expandió la electricidad. Cuando aparecieron los motores eléctricos, desaparecieron uno a uno y hoy quedan como reliquias. En este caso particular, estos molinos funcionaron hasta el año 1925 y a partir de ahí se los fue de a poquito reconstruyendo y ahora verdaderamente están en su esplendor. Son muy pero muy bonitos, están bastante bien reconstruidos y el paseo en sí mismo vale la pena, aunque haya que subir un poquito. Es un paseo que nos puede llevar media hora de ida, media hora de vuelta y quedarnos ahí 20 minutos, media hora como para tomar algo, sacar alguna foto y no mucho más que eso. Y a la vuelta de la visita de los molinos, obviamente vamos a querer ir al centro del pueblo. Puerto Lápice, no da tampoco para demasiado. La Plaza de la Constitución, que es lo que estamos viendo, es muy pero muy bonita. Hay algunas otras parecidas, tanto en la zona de Madrid como también en Castilla-La Mancha, pero esta es verdaderamente muy pero muy bonita. Justifica por sí sola, yo creo, que una visita. Además, hay un par de lugares como para tomar algo y los precios son más que razonables, así que hay que aprovecharlo, aunque sea para tomarse una cervecita cuando uno viene cansado de haber subido a los molinos y se merece una recompensa. Más allá de eso, está también la famosa venta que teoría el Quijote confundió con un castillo. Es también un lugar turístico. Hay bastantes cosas orientadas hacia el turismo, incluso internacional. Hay demasiado cartelito en inglés y a veces parece que uno se escapa de eso porque, se vienen los precios altos, pero no es este caso. Es bastante razonable el pueblo, bastante económico. Hay una iglesia que también es muy bonita, estaba cerrada, cuando fuimos no la pudimos visitar, así que en general la visita vale la pena, sobre todo si tenemos un día tan hermoso como el que nos tocó a nosotros. Y está claro que en este lugar, como en prácticamente toda Castilla-La Mancha, se utiliza el Quijote como un reclamo turístico. Y está bien que así se haga, porque el Quijote es una obra de referencia que se estudia muchísimo más allá de lo que es la frontera del habla hispana. El Quijote se estudia en lugares tan extraños como China, o como Canadá, o como Alemania. Quiero decir, es una obra que en sí misma no solamente es un ejemplo de lo que es la cultura hispana, sino que tiene que ver con las realidades que trata, esas realidades que creó Cervantes y que colocó en la figura de este mítico hidalgo de la Mancha. Para el que tenga la oportunidad, tenga ganas, porque es bastante denso y bastante largo, es totalmente recomendable leerlo. Y si no, aunque sea un resumen como para estar al tanto de lo que es esta gran historia que tiene tanta actualidad. Y como le contábamos antes, un reclamo turístico también es la famosa venta de Don Quijote, que estamos viendo por afuera porque estaba cerrada en ese momento. No sabemos si vale la pena la visita por adentro, pero por afuera los mosaicos que hay son muy lindos, es absolutamente gratuito poder mirarlos. Está en camino al área de autocaravanas, así que es obligatorio pasar por aquí. Vamos entonces ahora a contarles cómo es el tema de las áreas para autocaravana. Como dijimos, son dos las áreas para autocaravanas. Empecemos por la área autocaravana de pago. Esta es un área para autocaravanas que funciona en forma totalmente automática. Uno llega a la máquina, registra la matrícula de la autocaravana y si quiere contrata los servicios adicionales. ¿Cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Se paga por el parking por separado,
por el cambio de aguas por separado, por la electricidad por separado y por el acceso al baño por separados. Hay varias áreas para autocaravanas distribuidas en Castilla-La Mancha que funcionan de la misma manera. Todos los servicios se pagan por separados. Son generalmente nuevas y muy baratas. A nosotros nos costó en febrero de 2025 6 euros y pico, 6,05 creo, por el parking, únicamente por el parking, y después 2,42 euros por la electricidad 24 horas ilimitada. Esto es un precio más que conveniente, no hay ninguna duda, y apoyamos estas iniciativas porque hace rato que venimos diciendo en este canal que las áreas y los parkings de autocaravanas para autocaravanas tienen que ser cobrados, tasados, aunque sea con un valor mínimo, porque esa es la manera de evitar que se produzcan abusos, esa es la manera de evitar que los vecinos estacionen en las áreas gratis sus autocaravanas, que la usen de parking, o que venga gente del extranjero o de España y se quede 20 días en un área para autocaravanas que tal vez sea solo para 48 horas. Cobrando una tarifa mínima, como en este caso, se filtra a la mayoría de la gente y con eso todos podemos disfrutar de manera correcta del área para autocaravana y sus servicios. Algunos dicen que algo más debería estar incluido, por ejemplo, que estuviese incluido el cambio de agua. Es posible, en vez de cobrar 6 te vendrían que cobrar 8 y que esté incluido el cambio de aguas, así duele un poquito menos. Después, si el baño se usa o no se usa, eso es como todo. Si uno circula con una autocaravana y tiene su baño adentro de la autocaravana, eso está resuelto. Los espacios son razonables, hay lugar para sacar mesas, sillas, se puede también sacar un poco de toldo. En este caso particular, esta área para autocaravanas era de gravilla, no muy linda, pero suficiente como para poder quedarnos sin inconvenientes. Estaba bastante bien cuidado, el acceso es totalmente automático, lo único que tiene que hacer uno es dejar los datos de la tarjeta de crédito, y cuando se va, si se va antes del tiempo pactado, por ejemplo antes de las 24 horas, la puerta abre en forma automática. Se paga con tarjeta de débito o de crédito, muy sencillo, muy razonable, y felicitaciones a la gente que ha hecho esta inversión. No sabemos si fue la ciudad, no sabemos si fue la comunidad o si es una área absolutamente privada, pero felicitaciones por esto porque es lo que se precisa en estos lugares. Lamentablemente, cuando fuimos nosotros solamente éramos 2 las autocaravanas que estábamos ahí, cuando el espacio era perfectamente para unas 20 autocaravanas. Ya les vamos a mostrar otras 2 áreas para autocaravanas de esta red en otros pueblos que estuvimos en Castilla-La Mancha, y esperemos realmente que esta iniciativa se contagie para el resto de España. Y ahora vamos a la otra área para autocaravanas que se encuentra en la otra punta del pueblo, tal vez un poquito mejor ubicada respecto a los lugares como para tomar algo, para comer algo. Pero en general es un pueblo muy pequeño, así que no hay inconveniente con ninguna de las 2. En este caso es un área para autocaravanas gratuita que nos ofrece el ayuntamiento, y al cual le agradecemos por supuesto que nos ofrezcan estos servicios gratuitos, que incluye el cambio de agua gratuitos. Y nos ha pasado a nosotros, como seguramente a mucha gente, que paga para esta área para autocaravanas que vimos recién, pero no paga ahí el cambio de agua y viene a hacerlo aquí. Nosotros hicimos eso porque estaba incluido y aparte porque queríamos grabar esto que están ustedes viendo. El área para autocaravanas está sobre concreto, sobre cemento, así que no hay inconvenientes mayores con respecto a lo que es la gravilla o lo que es la tierra, que a veces es un problema. El problema que se tiene es que es bastante restringido los espacios. Por supuesto no se pueden sacar ni mesas ni sillas. El gran problema que tiene es que el cambio de agua se hace al final del área, con lo cual cuando está llena, sobre todo si hay autocaravanas relativamente grandes, de las largas, es una complicación poder ir, volver, a veces es un problema porque no se puede girar. Es un tema, pero es gratuita, no hay demasiado como para quejarse de esto. Por lo demás, no tiene ni electricidad ni baño como es normal en estas áreas para autocaravanas o parking para autocaravanas, como mejor se puede decir. En este caso particular, lo que sí tiene es una mejor vista. Tiene vista directa a los molinos y al campo. Así que al que le gusta esa vista, como es el caso nuestro, vale la pena ir a esta área para autocaravanas. Está muy bueno que en un pueblo de tan pocos habitantes, que tiene tan poca infraestructura, tenga 2 áreas para autocaravanas. Felicitaciones a Puerto Lápice y en general
a Castilla-La Mancha por todos estos servicios que nos brindan, ya sea gratuitos o pagando un poco para que nosotros podamos visitar estas ciudades, estos pueblos que valen la pena en la mayoría de los casos. Ya vamos a hablar de otras ciudades de Castilla-La Mancha que nos sorprendieron. En este caso, como son dos áreas para autocaravanas, no vamos a dar ni opinión ni calificación. Creemos que las dos tienen sus ventajas y que merecen ser visitadas de acuerdo a lo que considere cada uno necesario. Por el tema de seguridad, no creo que haya inconveniente en ninguno de los lugares porque es un pueblo bastante pequeño, aunque rejas había y bastantes. Y respecto a la reflexión del principio, recuerdo que hace muchísimos años, cuando estudiaba en la universidad, nuestro objetivo era que el mundo fuera democrático, que cada uno pudiese decir lo que se le cantara las ganas sin ningún tipo de censura y que no hubiera una posición políticamente correcta, que cada uno pudiese decir lo que quisiera. Lamentablemente en los últimos años esto ya no existe más. De un lado y del otro, las libertades cada vez son menos y hay muchas maneras de coartarlas. En algunos lugares del mundo estas libertades se coartan con violencia. En algunos otros lugares del mundo, como es el caso de Europa, se coartan con la cultura de la censura o con la cultura de lo que ahora se llama cancelación. Esperemos que las nuevas generaciones se den cuenta rápido de esto, porque si no se dan cuenta rápido de esto, vamos a terminar como en el pasado. Y les puedo asegurar que las cosas en el pasado no fueron del todo buenas. Ahora, como siempre, saben que les pedimos que consideren suscribirse y activar la casilla de notificaciones. Y si les gustó el video, hacer like, porque esto también le gusta al algoritmo de YouTube, que como ustedes saben, se dedica a posicionar los videos arriba o abajo de acuerdo a cómo se les dé más o menos las ganas. Entonces, si pueden, hagan like. Si les gustó el video, hagan like. Si pueden, suscríbanse. Si les gustan los contenidos, tenemos más de 170 videos en línea en estos momentos, sobre todo sobre áreas de autocaravanas de España y del resto de Europa. Ahora mismo le ponemos las posiciones donde están estas dos áreas para autocaravanas, aunque es muy fácil, Puerto Lápiz es muy pero muy pequeño. Por lo demás, como siempre, esperamos que les haya servido y esperamos que les haya gustado. Hasta la próxima, este es un video de Autocaravana Práctica.